El potencial oculto de la mente. El cerebro tiene muchas más posibilidades y energía de lo que creemos. ¿Por qué en vez de dedicarnos a dormirlas, no ponemos empeño en potenciarla? Daniel habla con fluidez 11 lenguas: inglés, francés, finlandés, alemán, español, lituano, rumano, estonio, islandés, galés y esperanto. Pero lo más increíble no es la cantidad, sino la velocidad en aprender idiomas. Channel 5 le retó a aprender islandés en una semana. 7 días después apareció en televisión conversando en esta lengua. En cambio, la rapidez de Stephen no se encuentra en el aprendizaje de lenguas, sino en la captación de todos los detalles de un paisaje. Puede dibujar uno con precisión fotográfica después de haberlo visto solo un instante. En una ocasión dibujó la totalidad del centro de Londres después de sobrevolar la ciudad en helicóptero. ¿Son los cerebros de Daniel Tammet y Stephen Wiltshire máquinas engrasadas y perfectas? En realidad no. Sus cerebros están defectuosos. La epilepsia y el síndrome de Asperger acompañaron a Daniel en su infancia, y Stephen también es autista. Quizá uno de los autistas más conocidos fue Kim Peek, el personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película Rain Man. Está inspirado en él. Nació con macrocefalia, un daño permanente del cerebelo, y con amnesia de cuerpo calloso. Carecía de la principal conexión entre los dos hemisferios del cerebro. Peek recordaba el 98% de los 12.000 libros que había leído. Leía 2 páginas en 8 segundos. Usaba cada ojo para leer una página distinta como si se tratara de un superhéroe de un cómic. Era solo uno de sus superpoderes. Resulta una gran paradoja que cerebros defectuosos sean los asientos neuronales de prodigiosas habilidades. ¿Nos están diciendo algo sobre cómo el resto de los mortales podríamos aumentar nuestras capacidades? Daniel, Stephen y Kim son lo que se denominan savant o antiguamente idiot savant, ya que suelen poseer un coeficiente intelectual muy bajo y paralelamente unas habilidades sobresalientes. Pero, ¿de dónde surgen las facultades extraordinarias de los savants? Los estudios indican que los savants presentan alguna forma de disfunción en el hemisferio cerebro izquierdo, lo cual facilita la actividad del derecho. El izquierdo es el conceptual, el que pone etiquetas, el que razona, el que filtra con la lógica, el lingüístico, el que nos habla constantemente, el que va hacia el pasado y hacia el futuro. En cambio, el derecho está en el ahora, es creativo. Al funcionar sin lógica, tiene más facilidad para captarlo todo tal cual y para hacer conexiones no racionales con toda la información. De alguna forma, el izquierdo lógico está constantemente coartando o limitando las capacidades del derecho creativo, con lo que si el izquierdo deja de funcionar correctamente, el derecho se libera y con él el genio. Jill Bolte es una neurocientífica que vivió con su hemisferio izquierdo desconectado a consecuencia de un derrame sanguíneo. Al sufrir el ataque, Jill sintió un terrible dolor detrás del ojo izquierdo. No podía hablar, coordinar, ni siquiera podía pensar con claridad. Vivió un auténtico martirio si nos limitamos a calificarlo desde fuera. Paradójicamente, su experiencia vista desde dentro, tal como ella lo describe, fue maravillosamente extraordinaria. Sintió una paz no humana, ajena a cualquier asomo de sufrimiento. Al desconectarse su hemisferio izquierdo, el que habla, sintió el silencio. No había estrés, nadie le recordaba vivencias tristes o le anticipaba situaciones preocupantes. Silencio, paz, incluso se acalló esa voz que nos dice: este soy yo. Al mirar su cuerpo no veía límites. Miré mi brazo y me di cuenta de que no podía delimitar los límites de mi cuerpo. No podía definir dónde empezaba y dónde terminaba. De alguna forma, los átomos y moléculas de mi brazo se mezclaban con los átomos y moléculas de la pared. Solo sentía esa energía. Según sus palabras, se sentía enorme y expansiva, fuera de los límites de su cuerpo. Una auténtica experiencia mística vivida por una reputada científica del cerebro humano. Después de 8 años de recuperación, actualmente se dedica a impartir conferencias, escribir libros y realizar investigaciones sobre este tema, con lo que la revista Time
la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2008. Para aumentar nuestras capacidades, nuestro rendimiento, los humanos nos hemos dedicado a inventar herramientas tecnológicas. Es como si poco a poco el ordenador, el teléfono o el GPS constituyeran una extensión de nuestro cerebro. Si miramos al futuro, parece que cada vez seremos más dependientes de toda esta tecnología. Utilizaremos menos nuestras propias capacidades de orientación, cálculos matemáticos, memoria, etc. La ampliación de nuestras capacidades la buscamos fuera, cuando quizás se encuentra dentro. Nuestro propio cerebro posee más facultades inimaginables y en lugar de despertarlas, nos estamos dedicando a dormirlas. Mientras los humanos nos hemos centrado en diseñar radares cada vez más potentes, los delfines han evolucionado y en su cerebro han creado un escáner más potente que cualquiera de nuestras invenciones. Nos hemos concentrado en tener y hemos descuidado el ser. Hemos mirado hacia afuera en lugar de hacia adentro, olvidando que nosotros también tenemos radar interno. Las investigaciones de Beatriz de Gelber, neurocientífica de la Universidad de Tilburg, muestran cómo personas con ceguera cortical son capaces de sortear objetos al andar, aunque no los vean, porque nuestras neuronas saben funcionar como un auténtico radar. Sin embargo, la mayoría de nuestras inversiones económicas en investigación no se dirigen en aumentar esa capacidad, sino a inventar ayudas externas. Al igual que se dirigen a diseñar medicamentos para eliminar enfermedades y se presta muy poca atención al ya demostradísimo efecto placebo y la capacidad que poseen nuestras propias creencias para curarnos a nosotros mismos. No imaginamos el enorme potencial de nuestro inconsciente. En la película Sin Límites, el protagonista, gracias a la ingestión de una droga, logra realizar auténticos prodigios. La esencia de esa droga es que le permite acceder a toda la información guardada en su inconsciente. Todo lo que hemos vivido, aunque no lo recordemos, está allí. La prueba cotidiana es que al ver una película podemos darnos cuenta de que hace muchísimos años que la vimos, pero si nos hubieran preguntado por ella, quizá nos hubiera sido imposible recordarla. Esto es, podemos reconocer muchas cosas como vistas, leídas, vividas, oídas, etc., que no podemos recordar. Están allí, pero nos resulta imposible acceder. Es más, en nuestro inconsciente existe información que quizás nunca hemos sido conscientes de captar, ya que lo hemos hecho de forma subliminal. Nuestro inconsciente es nuestro sabio interior. Sabe mucho más que nosotros. Si lográramos comunicarnos con él, nos pasaría como el protagonista de la película. Nuestras capacidades se verían multiplicadas de forma asombrosa. Nos pasaría como a algunos savants, como leer un libro una vez, ya lo tendríamos allí accesible para siempre. Nos movemos en un océano de información. El cerebro capta a cada instante volúmenes ingentes de datos a través de todos sus sentidos. Esa información, para poder ser operativa y útil, debe ser ordenada y esquematizada. Y a eso se dedica nuestra lógica. Y esa misma lógica que nos ayuda, al mismo tiempo nos bloquea. Nos impide ir a los datos crudos del inconsciente. Nos impide mezclarlos de forma irracional y ser más creativos. De alguna forma hemos de aprender a no apoyarnos tanto en nuestro hemisferio lógico, a callar ese parloteo constante de ese hemisferio lingüístico. Como siempre acabamos donde empezamos, esto es, en los consejos de los sabios más antiguos. Es esencial aprender a silenciar la mente. ¿Vamos a partir que nuestro sabio interior continúe dormido o vamos a despertarlo? Pasemos a hablar de otros científicos investigadores del cerebro. Marianne Damon, fallecida a los 90 años, en julio de 2017. Fue maestra de anatomía y una experta en los estudios del cerebro. En los últimos 60 años no paró de dar clases y de trabajar en investigación científica, específicamente en neurofisiología. Como profesora la han premiado como una de las más prestigiadas profesoras y sus clases disponibles en YouTube cuentan con más de 1,7 millones de visualizaciones. De hecho, es la segunda profesora universitaria más popular del mundo.
Entender en el contexto en el que vivió estos últimos 60 años es comprender lo cuanto que su hallazgo y su investigación han sido importantes. En los años 60, el entendimiento científico vigente estaba totalmente equivocado en lo que se refería al cerebro humano. Entonces se consideraba el cerebro humano como algo estático e inmutable, y que simplemente se degeneraba con el pasar de los años. Sin embargo, vino Marian Damon y su investigación pionera para comprobar que estaban equivocados. Descubrió que bajo la influencia de los efectos de un entorno enriquecido de estímulos positivos, nuestro cerebro puede crecer y renovar sus conexiones. Es decir, con la estimulación correcta, el cerebro sigue desarrollando sus capacidades cognitivas incluso en la edad adulta y no solo en la infancia, como se creía. Además de innovador, este descubrimiento ha cambiado el entendimiento que todos tenían y que de alguna forma todavía tenemos sobre el proceso de envejecimiento de nuestro cerebro. Marian Damon ha pasado más de 60 años estudiando el cerebro y nunca dijo de sentirse sorprendida con el potencial de este órgano. Jamás dejó de sentirse asombrada con la idea de que una simple célula pueda ser capaz de producir una idea. Citando sus propias palabras, el cerebro es la más milagrosa masa de protoplasma del mundo y quizás de toda la galaxia. Su potencial es virtualmente desconocido. ¿Alguna vez hemos pensado sobre el potencial que tiene el cerebro dentro de nuestra cabeza? ¿Sobre las células que piensan sobre sí mismas? Y que bajo circunstancias ideales pueden mantenerse activas y sanas por al menos 100 años. Todos podremos llegar a conseguirlo si aprendemos a enriquecer nuestros cerebros. Y es que hay otra forma de decirlo. Su investigación ha cambiado el rumbo de la ciencia. Marian Damon llegó con una idea totalmente revolucionaria que echó por tierra la vieja concepción del cerebro como algo inmutable. Sin embargo, su investigación ha sido recibida con un escepticismo obtuso. Algunos científicos creían que su experimento con ratones era inadecuado, ingenuo y que perdía su tiempo. Pero hablamos de los 60, cuando la comunidad científica aún era una institución misógina. En aquel entonces los avances científicos no ocurrían a través de cambios de dirección abruptos, como fue el caso de la investigación de Marian Damon. Los químicos estudiaron la química y yo analicé la anatomía. Hemos descubierto que el córtex cerebral, las capas exteriores del cerebro, había cambiado en un 60%. Esa era la diferencia entre el entorno empobrecido y el más enriquecido. Sin embargo, sus homólogos han impugnado este primer experimento por considerar que los ratones no eran lo suficientemente mayores como para comprobar que la elasticidad del cerebro podría ocurrir en cerebros de edad más avanzada. A raíz de la crítica, decidió realizar el experimento con ratones que vivían hasta 904 días. Pero a pesar de que las jaulas estaban muy limpias, los ratones solían morir a los 600 días, lo equivalente a 60 años en tiempo humano. Sin embargo, había un grupo de ratones que sí alcanzaban los 904 días, y la razón por lo que eso ocurría es que estaban expuestos a un factor extra. Una vez al día, Marian los sacaba de la jaula e interaccionaba con ellos. Los mimaba. Además de que vivían más tiempo, lo sorprendente es que estos ratones evidenciaban un desarrollo y un crecimiento cerebral superior. Al final comprendió que el desarrollo y crecimiento continuo del cerebro tiene mucho más que ver con nuestro entorno de lo que alguna vez sospechábamos. En resumen, este descubrimiento que ha cambiado el mundo se basa en 5 aspectos que antes de la investigación de Marian Damon nadie sospechaba que podría tener una influencia directa en el desarrollo del cerebro. Dieta, afecto, ejercicio, novedad y retos. Marian Damon ha seguido con su investigación sobre la plasticidad del cerebro por muchos años más, hasta que se convirtió en algo reconocido por toda la comunidad científica y en todo el mundo. Incluso es algo que ya forma parte del sentido común. Solemos decir de la actividad mental lo mismo que decimos sobre la actividad física. Hay que estar activo. Si no usamos nuestra capacidad, la perderemos. Está comprobado científicamente, incluso por estudios más recientes, que las neuronas en nuestro cerebro siguen teniendo capacidad de desarrollo cuando son correctamente estimuladas, a cualquier edad. Hace ya más de 60 años de la muerte de Einstein,
y desde entonces empezó la controversia y el fascinante camino hacia el descubrimiento de los misterios de su cerebro. Pero, ¿alguna vez el cerebro de Einstein revelaría sus secretos? Tan solo en 1984 es que Marian Damon, en la Universidad Californiana de Berkeley, que ha tenido la oportunidad de estudiar algunos cortes preservados del cerebro de Einstein, descubrió que su cerebro tenía más células gliales, las que alimentan las neuronas, que el cerebro de una persona normal. La conclusión que sacó es que la razón para esa diferencia era la gran exigencia metabólica y estímulos a los que Einstein sometía a sus neuronas. Marian Damon no ha dejado de retirarse toda su vida, y a pesar de haber recibido reconocimiento internacional por sus descubrimientos en la anatomía del cerebro y por lanzar las bases para la investigación de la neuroplasticidad, ha confesado que en muchas ocasiones ha sentido asombro por esta masa de protoplasma de 1,3 kilos, que es la estructura más compleja en el mundo. Su investigación demostró el impacto que un entorno enriquecido de estímulos positivos puede tener en el desarrollo del cerebro. Se trata de una conclusión tan sencilla y a la vez tan poderosa que literalmente ha cambiado el mundo y la forma como miramos el envejecimiento del cerebro. A menudo preguntamos qué es la vejez, a lo que Marian contestó: todo depende de la parte del cuerpo de la que estamos hablando, porque nuestro desarrollo y envejecimiento son un continuum a lo largo de nuestras vidas. Marian siempre aconsejó la actividad física y mental para enriquecer las conexiones de nuestro cerebro. Ella fue el mejor ejemplo de este estilo de vida, ya que siempre estuvo involucrada en diversas investigaciones hasta el 2014, a los 87 años, cuando se retiró. Su curiosidad y pasión por el cerebro humano han mantenido su mente siempre ágil y astuta hasta donde su cuerpo se lo ha permitido, comprobando que el secreto para una mente sana es seguir estimulando el cerebro lo más que podamos. Eso sí, sin olvidar de alimentar las emociones y los sentimientos positivos. Ahora hablemos un poco del cerebro cuántico. Roger Penrose y Stuart Hameroff defienden que la ciencia ha demostrado la conexión entre el cerebro y una estructura cuántica protoconsciente de la realidad. En los años 90 del siglo XX, dos científicos, Penrose, profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford, y Stuart Hameroff, anestesista y profesor de la Universidad de Arizona, hicieron pública una teoría que señalaba que la conciencia se deriva de la actividad de las neuronas del cerebro en la escala más mínima, la escala cuántica o subatómica. Propone que la conciencia depende de procesos cuánticos biológicamente orquestados, es decir, trabajando sincrónicamente en series de microtúbulos, componentes principales de toda estructura celular. También señalaba que dichos procesos cuánticos regulan la membrana y la sináptica neuronales, la actividad normal de las neuronas, y que la evolución de cada uno de ellos culmina gracias a la llamada reducción objetiva, un concepto estrechamente vinculado al colapso de la función de onda de la mecánica cuántica. La actividad cuántica en microtúbulos demostrada. Estudios recientes han señalado que los delicados procesos cuánticos, si se dan en la biología, por ejemplo, en sistemas y procesos como la fotosíntesis de los vegetales, la orientación de los pájaros, el olfato o los microtúbulos cerebrales. Teniendo en cuenta estos resultados, recientemente Penrose y Hameroff han publicado en la revista Physics of Life Review una serie de versiones sobre su teoría, sobre todo a partir del descubrimiento de vibraciones cuánticas a temperaturas cálidas en los microtúbulos del interior de las células cerebrales. Una prueba, según ellos, corrobora su hipótesis. Este hallazgo fue realizado por un grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias de Materiales de Tsukuba, Japón, aunque actualmente se trabajó en el MIT. Se han dedicado intensamente a la investigación de los microtúbulos, reproduciendo en el laboratorio su forma de actuar. Asimismo, el investigador Roderick Eckenhoff de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, ha hecho algunos descubrimientos en laboratorio que sugieren que la anestesia, que borra de manera selectiva la conciencia al tiempo que mantiene las actividades cerebrales no conscientes, actúa a través de los microtúbulos de las neuronas del cerebro.
Penrose y Hameroff sugieren en su versión que las ondas cerebrales también se derivarían de las vibraciones profundas a nivel de los microtúbulos y que desde un punto de vista práctico el tratamiento de las vibraciones de los microtúbulos cerebrales podría mejorar condiciones mentales, neurológicas y cognitivas. Unión entre cuántica y biología. El estudio a escala subatómica del cerebro que realizan Penrose y Hameroff parece buscar en última instancia la respuesta a la siguiente cuestión: ¿evolucionó la conciencia a partir de procesos complejos entre las neuronas del cerebro, como defienden la mayoría de los científicos? ¿O la conciencia es previa a los procesos del cerebro, como señalan las corrientes espirituales? Según los científicos, nuestra teoría se acomoda a ambas perspectivas, porque sugiere que la conciencia se deriva de las vibraciones cuánticas de los microtúbulos, más vibraciones que gobiernan la función neuronal y sináptica, pero también conectan los procesos cerebrales a procesos de autoorganización a escala fina, a la estructura cuántica protoconsciente de la realidad. Como ha explicado el investigador Manuel Bejar, especialista entre la conexión física y conciencia, en Roger Penrose y David Bohm, la conciencia, la mente y el psiquismo han sido temas generalmente estudiados por los filósofos de la mente y relegado tácitamente del estudio científico, por su afinidad con lo espiritual. Pero Penrose ha destinado las últimas décadas al estudio de un modelo físico de la conciencia, sentando las bases de una biofísica cuántica de la mente que unificaría una realidad con 3 dimensiones: matemática, física y psíquica. Bueno, mis queridas almas, hasta aquí. Si os ha gustado, por favor, dadle a like. Gracias por escucharme. Hasta otra y que Dios os bendiga.